Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de charlas sobre aspectos que nos van a ayudar o nos van a ir ayudando, esperamos, a elaborar nuestro plan estratégico. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Cabrera, es el rector de Georgia Tech, presidente de Georgia Tech, y tenemos también con nosotros a nuestro rector, a José Vicente Saz, a quien le voy a dar la palabra para que pueda saludar al rector Cabrera y luego ya continuar con todo el proceso. Cuando quiera, rector. Muy bueno. ¿Se oye bien? Sí, perfectamente. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión y quiero dar la bienvenida muy especial al profesor doctor don Ángel Cabrera, rector de Georgia Technology, y darle las gracias sobre todo por tener la deferencia de prestarse a compartir este rato con nosotros y también sentir mucho el que no haya podido ser presencial como lo teníamos previsto inicialmente. Nos hubiera gustado a todos mucho que estuviéramos juntos aquí compartiendo este rato, que conocieran nuestra universidad, aunque creo que a algunos ya los conoce. Y nada más, bienvenido, muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos a la conferencia, a las charlas y sobre todo al debate, que estoy seguro que será muy enriquecedor. Y espero que en breve podamos de nuevo invitarle, rector, para que pueda venir, aunque ya no sea a dictar una conferencia, sino al menos a tomar un café con nosotros. Muchas gracias y le doy la palabra a Javier Carrillo. Gracias, rector. Bueno, para mí es un honor, en primer lugar, presentar a nuestro ponente principal de hoy. Al tiempo yo no sé si sobre todo es un placer recuperar el contacto con un viejo amigo, ¿no? Gracias a este evento. Voy a rápidamente glosar algunos de los méritos de Ángel Cabrera, que son muchos para el poco tiempo que pretendo hablar, pero básicamente, como se ha dicho, pues es el actual presidente o rector de Georgia Institute of Technology, reconocida, como sabido, como una de las mejores universidades del mundo en el campo de la ingeniería y la tecnología. Anteriormente, Ángel presidió el Vanderbilt School of Global Management entre 2004 y 2012 y la George Mason University entre 2012 y 2019, siendo el único español, el primer español en servir como máximo ejecutivo de una institución de educación superior en Estados Unidos. Ángel también ejerció como profesor y decano entre el 98 y el 2004 en iBusiness School de Madrid, una de las escuelas de negocio más prestigiosas de Europa, donde tuve la fortuna de trabajar con él y contar con su apoyo en el inicio de mi carrera académica, y entre otros muchos reconocimientos, pues fue distinguido por el Foro Económico Mundial de Davos como Global Young Leader y por el periódico Financial Times como uno de los mejores decanos de escuelas de negocio a nivel mundial. Asimismo, fue nombrado delegado especial del Pacto Global de Naciones Unidas en el campo de la gestión y la educación, y en 2018, en reconocimiento a sus contribuciones en la mejora de la educación a nivel global, recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Politécnica de Madrid, donde, por cierto, obtuvo su título de ingeniero de telecomunicaciones antes de realizar con una beca Fulbright un máster en psicología y ciencia del conocimiento y posteriormente un doctorado en psicología en Georgia Tech, la institución que hoy preside. Bueno, además de esta impresionante trayectoria internacional que justifica claramente bueno, pues esta invitación en este evento con el título que tiene el encuentro de hoy, pues Ángel Cabrera conoce bien la Universidad Española, además de, como ya he dicho, haberse formado en la Universidad Politécnica de Madrid, pues ha sido posteriormente profesor de la Complutense, de la Universidad de Ávila o de la Carlos III. Hemos pedido que hoy nos comparta brevemente su visión sobre la evolución de la enseñanza universitaria en el mundo, cómo se están adaptando las universidades americanas y la importancia de las relaciones con otras universidades para completar la formación de los estudiantes. También bueno, pues sus ideas sobre cómo debería evolucionar el sistema universitario español para estar en condiciones de competir pues, en el contexto internacional. Así que, bueno, pues, querido Ángel, gracias de nuevo por habernos encontrado un hueco dentro de tu apretadísima agenda y por haber aceptado nuestra invitación. Como ya sabes, bueno, pues dispones de 45 minutos.
la idea es que, bueno, pues estos tiempos sean flexibles, una ponencia de 45 minutos con un turno a continuación de preguntas en directo que para los que estáis participando implican, pues, en primer lugar, que utilicéis el icono de levantar la mano, ¿de acuerdo? Para que yo os pueda dar permisos durante unos segundos de presentadores y eso os permita conectar el micro al menos o si queréis la cámara para hacer la pregunta en directo. Para ello dispondremos, como aparece en pantalla, unos 20 minutos. Os ruego en ese sentido preguntas breves, ¿de acuerdo? No reflexiones, no preguntas muy elaboradas, sino preguntas muy concretas. Y pues terminado ese tiempo, para aquellos que prefieran hacer preguntas por otros canales, tenemos la plataforma Slido habilitada, igual que en la anterior mesa redonda, en la que, bueno, en este caso será nuestro compañero Luis Miguel Vergasa quien se encargue de gestionar lo que aparece a continuación, ¿de acuerdo? Es una plataforma muy sencilla, como se explica ahí, con este código QR podéis acceder vía web y podéis, bueno, pues escribir una pregunta breve, de nuevo 160 caracteres máximo, para aquellos que quieran, yo animo a ello, poner su nombre para que la pregunta no sea anónima, pues hay un campo en el punto 2 que se señala en pantalla y por último, send, enviar, para que la pregunta aparezca en el listado de las disponibles. Además de eso, además de proponer preguntas, se puede votar por las preguntas que ya se han hecho, tanto aquí, en la vía web, como la vía móvil. Podéis descargar la aplicación si queréis durante la presentación de nuestro invitado, tanto en Apple como en Android. Y se ve el listado, decía, de las preguntas que han sido realizadas y se puede votar por ellas, de modo que las que sean más populares, por decirlo así, subirán en la escala y, bueno, pues al final, en esos últimos 15 minutos de la mesa de hoy, pues Luis Miguel Vergasa seleccionará y expondrá al ponente las principales preguntas. Bien, con esto doy la palabra a Ángel Cabrera, que imagino que estás por aquí, Ángel, porque mientras estaba hablando he recibido una llamada del móvil, espero que no fuera... No, estoy aquí. Está. Perfecto. Pues nada, Ángel, muchas gracias de nuevo. Te dejo la palabra y, como sabes, bueno, pues voy a dejar de compartir esto. Imagino que los asistentes, una última oportunidad si quieren para captar el QR. Voy a dejar de compartir esto y puedes pasar ya a compartir lo que consideres. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias al rector Saz por la amabilísima invitación y al vicerrector Juan Ramón Velasco y a ti, por supuesto, Javier. La verdad es que ha sido impresionante ver también tu carrera y para la gente que no conoce tu trabajo, la verdad es que has tenido un gran impacto en tu investigación, en ecoinnovación e impacto de verdad a nivel internacional. Que tu trabajo se ha leído y se ha citado y se sigue citando por profesores en todo el mundo. La verdad es que espero que sigas con ese trabajo tan importante. Y muchísimas gracias por invitarme a compartir un poco unas reflexiones sobre la universidad, sobre las oportunidades, sobre lo que significa hacer un plan estratégico para una universidad. Curiosamente acabamos de completar el nuestro, con lo cual tengo la experiencia muy fresca y encantado de compartir con vosotros lo que ha funcionado mejor, lo que ha funcionado peor y a lo mejor alguna experiencia os pueda servir. Hablo, por supuesto, y sé que en España a veces parece un poco un deporte el ser enormemente autocríticos con la universidad y yo la verdad es que no me voy a escatimar mis opiniones, pero siempre desde un punto de vista muy agradecido y orgulloso de ser producto de la Universidad Española. De haber sido un graduado de la Universidad Politécnica de Madrid y con todo el reconocimiento de que nada de lo que he hecho en la vida habría sido posible sin esa experiencia. Incluso las oportunidades que tuve de estudiar con una beca Fulbright en Estados Unidos fue gracias a mis profesores en Teleco, con los que sigo en contacto y a los que tengo muchísimo agradecimiento. Y gracias a la gran inversión que España hizo, sobre todo durante los años de la transición y mucho después, inversiones masivas en educación que hicieron posible que generaciones que antes no habían tenido la posibilidad de estudiar
ahora sí lo tuvieran, ¿no? Y lo digo por experiencia propia. Yo formo parte de esa generación cuyos padres, ni mi padre ni mi madre, tuvieron la oportunidad de ir a la universidad y sin embargo, yo sí, gracias a esas inversiones masivas que se han hecho. Y en esos ámbitos, en el ámbito del acceso y de la democratización de la universidad, creo que lo que ha hecho España ha sido encomiable y hay que reconocerlo. Sí que hay otros aspectos donde hay que hacerlo mucho mejor y de eso podemos hablar luego, pero lo hago desde el punto de vista, como digo, de agradecimiento y de orgullo de ser producto de la Universidad Española. Lo que quiero hacer con vosotros un poco es primero hablar de qué es lo que está cambiando. La verdad es que este año ha sido un año de locura, pero esto no es un año que, bueno, ha sido una cosa de excepción y que lo podemos aparcar y volver un poco a la situación anterior al 2020, de ninguna manera. O sea, yo creo que hay cambios estructurales que van a afectar lo que pasa en la universidad, pero también quiero hablar de lo que no ha cambiado y de los fundamentos de la función de la educación superior, que es fundamental para la universidad. Y luego hablaremos un poquito de qué significa hacer un plan estratégico en una universidad y, como digo, compartir algunas de las ideas de cómo hemos hecho el nuestro. Esta es la tercera vez que me toca hacer un plan estratégico. El primero fue en Thunderbird, una escuela independiente. Entonces ahora forma parte de una universidad grande, pero una escuela independiente en Arizona. La segunda fue en George Mason University, que es una universidad pública muy grande, comprensiva, se ocupa un montón de disciplinas. Y ahora la última ha sido en Georgia Tech, que es una universidad muy diferente. Georgia Tech es una universidad muy intensa de investigación. De hecho, estamos normalmente en las listas, pues, entre las universidades con mayor carga investigadora de Estados Unidos y con más de 1.000 millones de dólares en contratos de investigación cada año. O sea, es un entorno muy diferente. Y esa es una de las reflexiones que haré luego, que es que cada universidad juega un papel muy diferente, tiene una misión muy diferente, se desenvuelve en un entorno social, económico, político muy diferente, y eso tiene que ser fundamental a la hora de elaborar un plan estratégico que tenga sentido para esa universidad. Pero bueno, ¿qué es lo que está cambiando? Bueno, lo más importante, y parece obvio, dada la vía por la que estamos haciendo esta reunión, es la tecnología. O sea, ahora lo damos por hecho el que yo pueda estar en mi oficina en Atlanta charlando con vosotros en Alcalá, en Madrid, en otras partes de España. Esto hace un año, la tecnología existía, pero hace un año esto no lo sabíamos hacer. Las clases, hace un año en Estados Unidos menos de la mitad del profesorado había dado clases en algún formato remoto. Ahora el 100% lo ha hecho. Antes, hace un año, tan solo un año, solo una fracción pequeña de los estudiantes había tenido una experiencia de dar clases online. Ahora mismo el 100% ha tenido esa experiencia. Esto no quiere decir que cuando salgamos del túnel y estemos todos vacunados y sanos y salvos, que todavía, por cierto, igual nos toca otro medio año o más de esperar hasta que puedan las cosas calmarse, pero eso no significa que al salir del túnel toda la universidad va a ser online y que todas las clases van a ser online, y muchos de nosotros echamos mucho de menos la relación con los alumnos, con colegas, que solo se puede obtener de una manera física. No quiere decir eso, pero lo que sí quiere decir es que las expectativas han cambiado dramáticamente. O sea, yo no puedo pensar en otro momento histórico donde haya habido una transformación tan brutal y tan repentina en nuestra sociedad, pero en el caso concreto de la universidad, como la que hemos vivido este año. Y esto va a cambiar nuestra actividad. Y va a cambiar porque nos va a forzar a contestar una pregunta que antes dábamos por hecho, que es la pregunta es, ¿por qué demonios tenemos que ir a un espacio físico para aprender?
Antes la pregunta era la opuesta, o sea, lo que hacíamos era preguntarnos, bueno, ¿y por qué vamos a hacer nada online? Eso de online parece que no es una cosa legítima, que no es un procedimiento. ¿Por qué nos vamos a dedicar a eso? Ahora la pregunta es la contraria. Lo que va a hacer un alumno cuando le digas que tiene que ir a clase y sentarse en un aula con otros 120 alumnos para tomar una clase de álgebra lineal o de historia de España o lo que sea, la pregunta que va a hacer es, ¿para qué demonios me vas a hacer ir a clase? Cuando hemos tenido ya la experiencia de que lo podemos hacer perfectamente desde casa. Es más, cuando tomas una clase desde casa, puedes hacer cosas que no puedes hacer en el aula. Puedes parar, puedes pararle al profesor, puedes rebobinar al profesor, puedes echarte unas siestas si estás cansado, puedes retomar la clase. Puedes hacer cosas superiores incluso a lo que podemos hacer en un aula. Entonces la pregunta es, ¿por qué voy yo a tener que volver al aula? Una pregunta que no pensamos que íbamos a tener que preguntar y es la pregunta que vamos a tener que hacer ahora. Por cierto, lo mismo está pasando en otros sectores. O sea, cuando uno piensa en Amazon, la empresa que con el comercio electrónico disrumpe y totalmente transforma el comercio, ahora mismo está a la vez reinventando el espacio físico para comprar. En Estados Unidos, Amazon compró hace 2 o 3 años una cadena enorme de supermercados que se llama Whole Foods. O sea que ahora Amazon es dueña de tiendas físicas y en Nueva York, en algunas calles, tienen tiendas experimentales de Amazon. O sea que la gran frontera de la innovación ahora para las universidades va a ser no el qué hacemos online o qué deberíamos hacer online. La gran innovación va a ser qué vamos a hacer en un espacio físico, cómo vamos a reconceptualizar lo que sucede en un campus, lo que sucede en un aula física. Hay áreas donde la respuesta es obvia, si uno está estudiando biología o química o medicina y tiene que utilizar laboratorios, pero en el resto de disciplinas esa es una gran pregunta que nos vamos a tener que hacer, que todos nos estamos haciendo ahora. O sea, eso ha cambiado sin duda. ¿Qué más ha cambiado? Bueno, pues lo que ha cambiado y va a seguir cambiando, y además esto es una de las ciencias sociales, digamos, más precisas, que es la demografía. O sea, la demografía sí que es un campo donde podemos hacer proyecciones bastante precisas de lo que va a pasar en el futuro. Bueno, pues lo que ha pasado es que, digamos que entre el 2000 y el 2010, o sea, en la primera decena de este siglo, el número de alumnos universitarios en el mundo prácticamente se duplica. En números redondos pasa como de unos 100 millones a unos 200 millones en tan solo una década. En la década que viene vamos a pasar a unos 400 millones de estudiantes universitarios en el mundo. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias es que el mercado global, digamos, la demanda de alumnos que quieren estudiar y que están buscando una experiencia universitaria se va a duplicar. Esas son las buenas noticias. Las malas noticias es que ese crecimiento no se va a dar en España, ni se va a dar en Europa Occidental, ni se va a dar un poquito más, pero tampoco se va a dar en Estados Unidos. Ese crecimiento va a ser Asia, sobre todo el sur de Asia, ese crecimiento va a ser África, ese crecimiento va a ser en regiones del mundo donde están en crecimiento muy rápido y en un proceso de desarrollo muy, muy rápido. Los números de estudiantes universitarios en España, cuando uno mira las curvas demográficas, va a seguir cayendo. Parte de esa curva y de ese decrecimiento se puede compensar con el hecho de que más gente estudia, pero al final la curva está yendo en la dirección de caída. Con lo cual, también vamos a tener que hacernos esa reflexión todas las universidades si vamos a tener muchas menos personas en nuestros mercados, digamos, tradicionales, en nuestros ámbitos tradicionales a los que servimos, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a abrirnos a estudiantes de otras partes del mundo o simplemente vamos a reducir el tamaño de lo que hacemos? Va a tener un cambio muy, muy importante en todo lo que hacemos. Y la otra parte que está cambiando continuamente es que la economía del conocimiento que hemos construido
en la que todas las industrias están en constante evolución y en constante cambio, requieren que los trabajadores, esto de que uno va a la universidad, estudia biología o estudia farmacia o estudia medicina y así allá se acabó y ya uno puede practicar su profesión felizmente para el resto de su vida, eso se ha acabado. Eso ya no, esto es una realidad que ya no es la nuestra y por el contrario vamos a vivir cada vez más en un entorno donde todas las profesiones están evolucionando continuamente, con nuevas herramientas, con nuevas soluciones y que requieren, por supuesto, un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Con lo cual, el modelo tradicional de la universidad, de que uno viene aquí a los 18 años y sale, pues, no sé, antes era a los 20 y muchos, a los 22, lo que sea, y ya está, ese modelo ha terminado. Tenemos que empezar a pensar qué papel vamos a jugar las universidades en esta nueva realidad. Aquí hay mucho cambio, muchas grandes preguntas que nos tenemos que hacer, pero a la vez, como decía, hay otras cuestiones fundamentales de la universidad que no han cambiado y que no van a cambiar. ¿Cuáles son esos? En mi opinión, la más fundamental, el papel más fundamental de todas nuestras universidades, mucho más que la investigación, mucho más que la formación, digamos, de personal cualificado, de profesionales, es que somos instrumentos para construir una democracia sólida y saludable. Esa es la principal función. No cabe duda de que una democracia sólida no se sostiene sin un sistema de educación sólido. Y estos no son ideas nuevas, estos son ideas tan viejas como la propia universidad. Hace poco, bueno, estuve leyendo de nuevo sobre la vida del quizá el más famoso rector de ninguna universidad española en el siglo XX, don Miguel de Unamuno. Y en 1934, en una de sus tribunas en la prensa, esto era el año 34, donde se olía la posibilidad de una guerra civil. Bueno, una guerra que luego Miguel de Unamuno llamó una guerra incivil, donde se olía un ambiente polarizado. De hecho, se utilizaba esa palabra, esto no es un invento del siglo XXI, esto es una palabra que ya se utilizaba antes de la guerra incivil, donde se olía un ambiente polarizado tremendo, donde los unos no se hablaban con los otros. Y bueno, Miguel de Unamuno escribía que toda esta demencia polarizada se apoya en la más cruda ignorancia. Una idea que, por cierto, muchos otros han expresado de otras maneras. Thomas Jefferson, el primer secretario, uno de los fundadores, el autor de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, uno de los autores de la Constitución y uno de los primeros presidentes de Estados Unidos, también decía que la piedra angular de la democracia es un electorado educado. Decía, educad a todo el pueblo, es la única garantía de nuestra libertad. Para que una democracia funcione, tiene que haber un nivel de educación alto. Hay que conseguir por todos los medios que cuanta más gente mejor estudie. Y estudie no solo contenido, sino que adopte una visión crítica, una capacidad de analizar los hechos, una capacidad de tener conversaciones abiertas con individuos que piensen distinto a ti, la capacidad de no demonizar al otro, al que piensa diferente a ti. Cosas, por cierto, en las que estamos en los últimos años fracasando, quizá con una influencia inesperada y bastante dañina de las redes sociales y de otras dinámicas, en algunos casos tecnológicas. Es imprescindible que sigamos trabajando en esto y sigamos trabajando en cómo educamos a más gente, no a menos gente. A veces he sido muy crítico
con este concepto que se usa, lo he oído en Estados Unidos y lo he oído mucho en España, este concepto de la sobreeducación. Es como que estamos educando a demasiada gente. Jamás se ha conocido una sociedad en el mundo que haya fracasado porque han educado demasiado a la gente. Y por cierto, los que suelen argumentar estos temas de la sobreeducación suelen ser gente que ellos sí han tenido oportunidades de estudiar en buenas universidades y gente que no duda que sus hijos también van a tener esas oportunidades. Con lo cual, ese papel de educar a la sociedad, de ayudar a la gente a convertirse en consumidores críticos de información, de estar abiertos al diálogo, es una parte de la universidad fundamental, fundamental. La otra parte, por supuesto, es la ciencia. La labor científica de la universidad no se puede sustituir por ninguna otra institución. En ninguna sociedad hemos creado instituciones capaces de reemplazar la labor investigadora de la universidad. La universidad no es el único lugar en la sociedad donde se hace investigación. Hay empresas que hacen mucha investigación, pero las empresas que hacen investigación tienen una ecuación de inversión-riesgo que es muy diferente a la que puede hacer la universidad. Una empresa tiene que tener mucho cuidado de lo que hace con sus recursos, tiene unas obligaciones a sus accionistas, tiene que buscar áreas donde hay un retorno económico más inmediato. Muchas de las grandes preguntas científicas, tecnológicas, que son fundamentales para el futuro de nuestra especie, no ya de nuestro país, sino de nuestra especie, son preguntas que seguramente no tengan un retorno económico inmediato y, por tanto, son preguntas que no se van a hacer, no se van a financiar, no se van a apoyar por la investigación en las empresas, ni siquiera por las empresas que más invierten últimamente en investigación, los Googles, los Amazon, los Microsoft, ¿no? Y otras empresas. Solo se va a hacer en instituciones como la universidad. Esto no quiere decir que la universidad tenga que limitarse a hacer investigación esotérica o hacer investigación que a veces hay cierta caricatura que pinta a la universidad como un lugar de investigación en preguntas que a lo mejor no importan a nadie. Por el contrario, es decir, la universidad tiene una obligación de hacer investigación que importa, investigación que pueda ayudar a resolver los grandes problemas del mundo, pero tiene esa responsabilidad también de hacerse las preguntas que ninguna otra entidad en nuestra sociedad se va a hacer. Tiene la responsabilidad, y no solo es investigación científica, es también investigación en humanidades. Es esa capacidad de mantener, por ejemplo, nuestra historia viva como sociedad occidental, como España, el que haya historiadores tratando de mantener vivo nuestro entendimiento de dónde venimos, de dónde vamos, la filosofía, las artes, la literatura. Esa labor de investigación, de mantener el conocimiento de nuestra sociedad activo, es una labor fundamental de la universidad. Y sí, al final, la otra parte que no va a cambiar, la otra parte que es central a todas nuestras universidades, es la formación de personal cualificado. Y no cabe duda de que a medida que la economía continúa a evolucionar a una economía más y más del conocimiento, pues mucha más gente va a tener necesidad de formación superior simplemente para tener un trabajo normal. Cada vez más la mayoría de los trabajos van a necesitar esa formación superior. Cuando miramos a los números de desempleo, da igual que sea España o Estados Unidos, los números son muy persistentes y muy cabezotas. Al final, los niveles de paro de la gente sin estudios son superiores. Y muy superiores. Y esa diferencia no acaba ni se está reduciendo ni se va a reducir. Todo lo contrario. De nuevo, las discusiones sobre las vocaciones, que estamos educando demasiada gente, demasiados filósofos que luego están haciendo trabajos para los que no se necesita una carrera, al final, estadísticamente, la posibilidad de tener una profesión, un trabajo
una renta media para mantener una familia, cada vez más va a ser una necesidad el tener esa educación superior. Con lo cual, como digo, hay esas responsabilidades fundamentales de la universidad, el mantener nuestro conocimiento y aumentarlo y el ser bastiones, digamos, de la investigación, de la ciencia, de la cultura, el ser elementos críticos de educación general para mantener una sociedad democrática saludable y la formación de gente muy preparada para nuestra economía son elementos fundamentales. Bueno, pues cuando uno se plantea eso, si os creéis más o menos esos razonamientos, las universidades de vez en cuando, como la Universidad de Alcalá en estos momentos, que se está planteando el elaborar un plan estratégico. Se está planteando, bueno, pues preguntar qué es lo que hacemos nosotros como Universidad de Alcalá. Lo mismo que nos hemos preguntado nosotros durante este año, qué hacemos nosotros como Georgia Tech en la próxima década. Esto es digamos, un proceso por el que todas las universidades y no universidades, esto es un proceso que todas las empresas, un proceso de reflexión, de análisis que todas las empresas hacen de vez en cuando y es un proceso que las universidades también hacemos. De hecho, había uno de los grandes pensadores de la gestión y de la gestión de empresas y de la organización, Peter Drucker, decía que siempre que había cinco preguntas fundamentales que cualquier organización tiene que hacerse. Y esto aplica a una empresa pequeña o a un restaurante o al Corte Inglés o a la Universidad de Alcalá o a cualquier organización de cualquier sector. Número uno es, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? Número dos, de hecho, y pido disculpas porque utiliza Peter Drucker palabras que a veces suenan feas en la universidad, pero bueno, así nos vamos acostumbrando. ¿Cuál es tu cliente? ¿Cuál es tu cliente? La segunda pregunta. La tercera pregunta es, ¿qué es lo que valora ese cliente? La cuarta pregunta es, ¿cuáles son los resultados que uno espera conseguir? Y la quinta es, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Curiosamente, la parte menos importante, si quieres, de un plan estratégico, en mi opinión, es la última parte, que es cuál es el plan. Y luego hablaremos de eso, pero esta idea de que lo menos importante de un plan estratégico es terminar con una lista muy, muy detallada de acciones. La más importante es la que quizá parezca más abstracta y es la primera pregunta, que es ¿cuál es tu misión? ¿Por qué existimos como organización? ¿Por qué le debe importar al mundo que exista o no exista Georgia Tech o que exista o no exista la Universidad de Alcalá? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué te levantas por la mañana? ¿Por qué merece la pena los disgustos, el trabajo, la dedicación, los líos? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es De hecho, Peter Drucker siempre decía que una buena misión, una buena respuesta a esa pregunta de cuál es tu misión, debe ser una respuesta que quepa en una camiseta. O sea, tiene que ser una cosa sencilla, no puede ser una hoja entera, una página entera de respuesta. Tiene que ser, decía, si puede ser en 8 palabras, mejor. De hecho, después de terminar nuestro proceso, luego os hablaré cómo lo hicimos en Georgia Tech, resultó que terminamos con 10 palabras. No pudimos llegar a las 8, pero bueno, nos quedamos cerca. Pero es importante. Y esa es la gran pregunta que tiene que contestar la misión. ¿Cuál es el propósito? Hay una de las leyes, igual que tenemos las leyes de Newton, ¿no? de cómo se mueven e interactúan los objetos. Hay algunas leyes, las leyes de Newton de las organizaciones, ¿no? Y la primera ley, esto es como la ley de inercia de Newton, pero en organizaciones, es lo que, bueno, esto es un palabra que usan los sociólogos, es un palabra que ahora lo explico, no es demasiado complicado, pero el término es isomorfismo institucional. Isomorfismo institucional. El isomorfismo institucional, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que cualquier organización, si tú la dejas sola y que evolucione por su cuenta,
cualquier organización va a evolucionar a imitar a otras organizaciones de su sector, a hacer las cosas igual que las otras organizaciones de su sector. Por eso, si tú vas a trabajar a un banco y te cambias a otro banco, te vas a dar cuenta que las estructuras organizativas son muy parecidas, los títulos que se usan son muy parecidos, por eso las universidades terminan todas pareciéndose unas a otras, los bares, los restaurantes, las cadenas comerciales, las cadenas de televisión. Si tú dejas una organización que evolucione sola, su tendencia natural es parecerse, copiar lo que otras hacen. Por varias razones. Quizá la más importante es que es una búsqueda de legitimidad, que cualquier universidad dice, bueno, pues si somos una universidad tenemos que parecernos a las otras, si no, no somos legítimos, tenemos que parecernos. Bueno, curiosamente, lo que uno trata de hacer con un plan estratégico es ser diferente a los demás, ser diferente a los demás. O sea, curiosamente, el gran esfuerzo del liderazgo, el gran esfuerzo de hacer un plan estratégico, es empujar a tu organización a que salga de esa inercia newtoniana, ese isomorfismo institucional de parecerse a las demás. Y es difícil, porque si no haces nada, al final vas a acabar repitiendo lo que hace el resto del mundo. Y lo difícil es ser diferente, pero es necesario. Para competir vas a tener que preguntarte cómo, en qué te quieres diferenciar, qué es lo que quieres hacer diferente de los demás. Bueno, entonces, de nuevo, de vuelta a las 5 preguntas, ¿no? de Drucker, de cuál es tu misión, cuál es tu cliente, a quién sirves, qué valora el cliente, cuáles son los resultados, etcétera. Tienes que buscar respuestas no obvias, tienes que buscar qué es lo que va a hacer, en mi caso que Georgia Tech, en el caso es que la Universidad de Alcalá destaque, despunte, se diferencie. Y no es fácil. En el momento en el que quieras cambiar algunas de las normas, en el momento en el que quieras que tu universidad se diferencie, que sea distinta de otras, las fuerzas automáticamente se disparan. Pueden ser profesores que se enfadan, o estudiantes, o algún político de la comunidad autónoma. ¿Quién sabe? No se sabe muy bien, pero las presiones ahí estarán. Pero bueno, esa es la parte también divertida, ¿no? El intentar contrarrestar esas fuerzas. Bueno, ¿cómo se pueden llegar a contestar esas preguntas? Bueno, hay un método que en particular de todos los métodos que he utilizado, como digo, en las distintas etapas de mi carrera, hay un método muy interesante que me ha ayudado bastante y que en el caso de Georgia Tech ha sido fundamental a la hora de contestar esas preguntas. Y el método se llama, bueno, de hecho usa las mismas siglas que la inteligencia artificial, pero es indagación apreciativa. Bueno, esa es mi traducción, que a lo mejor suena fatal, luego os lo digo en inglés, porque indagación apreciativa. En inglés es appreciative inquiry. Appreciative inquiry. Lo que hace el appreciative inquiry y la indagación apreciativa es tratar de generar una serie de conversaciones dentro de tu comunidad. Son conversaciones no sobre qué es lo que no funciona en la universidad y hay que arreglar, que es donde normalmente nuestra mente va inmediatamente, ¿no? Cada vez que juntamos a un grupo de profesores o miembros de la comunidad, vamos a hacer un plan estratégico, inmediatamente tu atención va a todas las cosas que nos fastidian, todas las cosas que hay que arreglar en la universidad que no funcionan. Bueno, pues esto es un ejercicio que además de funcionar muy bien para hacer un plan estratégico, tiene efectos psicológicos muy beneficiosos y uno acaba saliendo de estas reuniones inspirado y sintiéndose mejor. Juntas a un grupo de personas en una sala, lo estoy simplificando, pero es más o menos así, y la pregunta que les haces es, ¿qué es lo que hace esta organización única? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que te enorgullece de esta universidad? Cuando esta universidad está en su mejor momento, si tú piensas en casos concretos, en los últimos 3 o 4 años o 5 años, piensa en algo que hizo tu universidad que te hizo sentir tremendamente orgulloso.
No tiene nada que ver con cuéntame lo que no te gusta, los problemas, las cosas que hay que arreglar. Es todo lo contrario. Es pensar en cuáles son las cosas que tu universidad está haciendo que son excepcionalmente buenas, que te enorgullecen tremendamente. En nuestro caso, cuando tuvimos estas reuniones y las tuvimos, yo pensaba que, y el desafío que hice a mis colegas era intentar tener estas conversaciones con varios cientos de personas, las terminamos teniendo con casi 6.000 personas. 6.000 personas. Y fue una manera muy interesante también de crear energía y de traer a la gente y juntar a nuestra comunidad. Profesores, alumnos, antiguos alumnos, líderes políticos locales, líderes empresariales, los empresarios jóvenes y de las empresas más grandes. Tenemos a Coca-Cola, que son nuestros vecinos aquí, y de esos a empresas pequeñas de tecnología. Y de esas conversaciones empezamos a extraer lo que es el espíritu de esta universidad, lo que son nuestros valores, lo que es nuestro propósito, lo que es los sueños compartidos, qué es lo que queremos hacer durante la próxima década. Así que cuando uno mira a nuestro plan estratégico, que luego os lo pondré para que, bueno, que cada uno que tenga interés lo podáis ver, y os lo voy a compartir, por cierto, no como ejemplo de esto es lo que tiene que ser un plan estratégico para todo el mundo, sino como un caso, un ejemplo de cómo una universidad en un entorno muy diferente al de Alcalá, en un país diferente, con unas demandas, unas presiones diferentes, pero cómo nosotros llegamos a esas respuestas. Y todo basado, como digo, en ese procedimiento de indagación apreciativa, si es que lo he traducido medianamente bien, ese proceso. De hecho, os voy a poner, creo que antes he aprendido, me enseñaron cómo compartir mi pantalla y esto, como yo fui a Teleco, tengo que ser capaz de hacerlo. A ver. Ah, fantástico. ¿Ves? Mis profesores de Teleco van a estar orgullosos de mí. Ah, espera, que no funciona. Ya Sí, mira. Ya lo tienes. Lo vemos. Bueno, esto os lo enseño no por mi foto, que está, pero para que veáis, este es el producto final donde comunicamos a nuestra comunidad en nuestro plan estratégico. De hecho, ahí veis el enlace, Strategic Plan Gatech.edu, es fácil por si lo queréis ver, como os digo, como un ejemplo. Pero lo más importante es que la pregunta más importante que tuvimos que hacer es eso, es ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? Y la misión, que son esas palabras en negrita, en nuestro caso, es desarrollar líderes que avancen la tecnología y mejoren la condición humana. De hecho, para llegar a esas 10 palabras, tuvimos reuniones y discusiones larguísimas donde había que discutir conjunciones copulativas, preposiciones, artículos, en fin, cada palabra, cuando uno tiene que concentrar tu misión en 8 palabras, o en nuestro caso 10, cada palabra cuenta mucho, ¿no? En nuestro caso, lo que queríamos era, primero el subrayar el papel que Georgia Tech juega en nuestra sociedad, en el sentido de que, bueno, pues somos una fuente de líderes, ese es el papel, somos una de las mejores universidades en nuestro campo, nuestros antiguos alumnos acaban o dirigiendo grandes empresas o siendo líderes en la investigación, o algunos incluso, tenemos hasta un presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, que vino a nuestra universidad. O sea que, digamos, reclamamos ese papel de la universidad de desarrollar líderes, reclamamos también nuestro origen, nuestro corazón tecnológico, porque eso es lo que es Georgia Tech. Georgia Tech es una universidad que crea el estado de Georgia después de la Guerra Civil Americana, la Guerra de Secesión, un poco para modernizar el sur después de haber perdido la guerra. Entonces, la noción de avanzar la tecnología es central a la universidad, pero lo que era muy importante para nosotros era el declarar el que nuestro papel no es avanzar la tecnología en sí, no es porque nos gusten cacharrear o porque nos emocione la tecnología por su propio papel, sino nuestro papel es tener un impacto en cómo vivimos las personas, y que al final del día el papel de la tecnología
tiene que ser mejorar cómo vivimos y si no, no vale para nada. Lo cual nos ha llevado a reflexiones y de ahí es lo importante que es una buena misión en una universidad. Nos está llevando ya a discusiones bastante profundas de lo que tenemos que hacer, no solo en los campos de ingeniería, donde normalmente hemos destacado muchísimo, sino en otros campos también, porque para mejorar la condición humana tenemos que tener filósofos, tenemos que tener historiadores, tenemos que tener economistas, tenemos que tener expertos en relaciones internacionales, en política pública, en las artes. Y nos está llevando a una reflexión sobre cómo cambiar nuestros programas para ser honestos y para realmente conseguir entregar el valor que hemos prometido. La otra cosa que hemos hecho, esto también sale directamente del proceso de indagación apreciativa, es el llegar a una lista de cuáles son nuestros valores. O sea, somos una universidad tremendamente diversa, bueno, tan diversa que hasta contratamos un rector extranjero, eso lo dice todo, y tenemos gente de todo el mundo, de todos los colores, de todas las religiones. Nos enorgullece, nos hace mejores, nos hace más fuertes, pero ¿cuáles son las cosas en común que compartimos? Las creencias que compartimos que nos ayude a tomar decisiones, a resolver conflictos, etc. Y esos son los valores que ahí ponemos. En nuestro caso, el primero es que nuestros alumnos son la prioridad principal. Esto parece obvio, pero en una universidad como la nuestra, donde hacemos tanta investigación, tenemos que recordarnos todos los días de que, oye, que la investigación es importante, pero el número uno, lo más importante que hacemos es educar a nuestros estudiantes. Nuestro objetivo de conseguir la excelencia, nos enorgullece ser una de las mejores universidades tecnológicas y lo queremos seguir siendo. El hecho de que nosotros funcionamos mejor por nuestra diversidad. Georgia Tech no fue siempre así. En sus primeros años no admitía ni a mujeres ni a afroamericanos. De hecho, fueron varias décadas hasta que empezaron a admitirse mujeres y a estudiantes negros en nuestra universidad, y es uno de nuestros valores ahora importantísimos. Celebramos la colaboración, somos campeones de la innovación. Georgia Tech se ha convertido... Esto parece un anuncio de Georgia Tech, no es mi intención, sino para que veáis un poco cómo nuestro proceso de pensamiento estratégico responde a nuestra realidad. Estamos convirtiendo a Atlanta en un centro de innovación, quizá una especie de Silicon Valley, está funcionando y por eso uno de nuestros grandes valores es nuestra creencia en la innovación. La importancia tremenda y central de la universidad de proteger la libertad de expresión. Cada vez que a los gobiernos, esto también está pasando en España, se les antoja que todo el mundo defiende la libertad de expresión, a no ser que sean las ideas de otro que a uno le ofenden, y entonces empieza a poner límites. Importantísimo que la universidad no tenga absolutamente ningún límite para nadie. Nuestro compromiso al bienestar de nuestra comunidad, al comportamiento ético y a ser usuarios responsables de nuestros recursos. Somos una universidad pública, manejamos recursos públicos, manejamos donaciones privadas, porque al final también es dinero público. Entonces, esos son nuestros valores. De nuevo, cuando entras en el documento puedes ver más detalle en cada una de estas cosas, pero a lo que voy es que el plan estratégico, lo más importante del plan estratégico no es el plan, es tu sentido de propósito, tu declaración de valores, de principios, en qué es lo que crees. Y luego a partir de ahí, pues ya empezamos a desarrollar nuestra visión para la próxima década, que no os voy a dar el meeting sobre eso, pero lo podéis ver ahí. Básicamente es una visión de innovación incluyente, de convertir a Atlanta en un polo estratégico de innovación, que lo está haciendo, pero mejor de cómo se ha hecho en otras partes, donde al final, por ejemplo, el Silicon Valley tiene muchas críticas de que a veces las mujeres se sienten que es un entorno un poco hostil a las mujeres emprendedoras, o que incluso minorías étnicas también se sienten un poco... Queremos ser un ejemplo de innovación incluyente, y eso es un poco la idea central de toda esta visión. Y luego, como veis al final, lo que tenemos son las 6 áreas de acción estratégica. Amplificar nuestro impacto, desarrollar la innovación, conectarnos globalmente, expandir el acceso. La Universidad Americana tiene problemas
complicados de acceso, diferentes a la española porque las matrículas son muy altas, el desarrollar el bienestar de nuestros alumnos y el liderar con nuestro ejemplo. La verdad es que cuando uno entra en cada uno de estos capítulos, lo que os vais a dar cuenta es que tampoco hay un listado detalladísimo de acciones. Como digo, a veces lo importante de un plan estratégico no es tener ese listado detallado de todo lo que la universidad va a hacer en cada momento, cuánto va a invertir, etcétera, sino en tener una descripción inspiradora que ayude a un profesor de un grupo de investigación, a un decano de una facultad, a la directora financiera de la universidad, a intentar alinear sus esfuerzos con este sentido de visión compartida. Eso es lo más importante. Pero bueno, ese es el ejemplo que con mucho gusto ahora compartimos. Pero bueno, al final lo que sí, digamos, para cerrar esta parte y empezar, digamos, el capítulo de preguntas, lo que sí, los comentarios que quiero hacer es, primero, que el papel, como he dicho antes, de la universidad en nuestras sociedades democráticas es vital, es central, es importantísimo, que hay que intentar que la sociedad lo entienda así, que hay que pelear por educar a más gente y que, bueno, pues que desde un punto de vista estratégico lo que hay que darse cuenta también es que vamos a estar peleándonos en un entorno cada vez más competitivo, cada vez más global, donde muchos de los futuros alumnos que vengan a nuestras universidades ahora mismo se están criando en la India o en África, no en Guadalajara o en Torrejón, y que hay que empezar a pensar en eso. Es decir, que tenemos que hacernos preguntas muy importantes, pero siempre centrados en una convicción y muy firme en esos valores centrales de la universidad. Así que, don Javier, ahí cierro mi presentación y con gusto hablamos de lo que tú quieras. Y creo que está... Tienes el micro apagado. No se te oye, Javier. No. ¿No? Es que Javier no fue a Teleco, lo tengo que puntualizar. Claro, es que en fin, algún defecto tenía que tener. No, mira. Si no, bueno, voy yo controlando las preguntas. A ver, voy a poner la cámara por aquello de que se pueda ver también. Y bueno, pues tenemos dos preguntas aquí de momento. Voy a ir convirtiendo en presentador a Yanaína, que es la primera que nos ha pedido la palabra. Sí. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, perfectamente. Sí. Yo no soy de India, pero soy cría de la Universidad de Alcalá ya hace 13 años, ¿no? Sabes que la Universidad de Alcalá tiene una vocación internacional y yo soy un ejemplo clásico de ello porque he homologado mi título, hice 2 másteres, estoy terminando el doctorado, total. Pero lo que quería comentar, para no ocupar mucho tiempo y dejar a los compañeros, y excelente que esté usted en Estados Unidos. De hecho, y mi familia, mi hermana que é médica se quedou em Brasil, meu irmão que é engenheiro como vós outros de Teleco se ha ido a Estados Unidos e eu me quedei em Espanha, não? E uma coisa que sempre echei de menos, porque houve um momento que volvi a Brasil e al final tuve que, hoje já vivo em Espanha definitivamente, pero quando estive em Brasil echava muito de menos que as empresas espanholas não valoraram quem é estudado em Espanha. Essa é a provocação que quero fazer. Ao contrário de lo que fazem as empresas dos Estados Unidos. Então, cansei de ver anúncios de emprego pedindo LLM em Estados Unidos. Pero nunca he visto Iberdrola, Telefônica, etc., etc. Nenhuma delas valora uma pessoa que haya estudado em Espanha. Então, eu creio que assim, pensando no futuro, não? É uma coisa que sempre tendríamos que fazer uma aliança, não sei como, com as empresas para que valoraram quem vem para aqui. Porque, al final, quando regressamos, que não ha sido meu caso, porque me quedei em Espanha, mas quando regressamos, não nos valoram.
E isso, claro, como decías em um momento, tu haces uma inversão, queres retorno, não? Então, isso é uma coisa que, ao final, se queda... não compreendemos por quê, não? O governo espanhol inverte tanto em nós outros para que tenhamos uma formação que eu estou segura que é excelente, mas logo as empresas não valoram isso. Então, era só uma provocação para escucharlos y poner la provocación para el futuro. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Juan Ramón, ¿quieres tomar otras preguntas primero? Sí, quizás sí. Vamos a convertir a Ángel Lafuente en presentador para que haga su pregunta, y yo creo que quizá sea lo mejor el ver algunas preguntas de manera conjunta y luego contestarlas. Juan Ramón, yo creo que ya he conseguido resolver el problema, que no era mío por no ser teleco, sino de la conexión. Bueno, si quieres, continúo yo o como veas, ya que estabas... Sí, no, sigue tú. Le tocaría a Ángel ahora. Sí, pues ya le has dado permisos. Vale, pues Ángel, cuando quieras. Tienes que poner el micrófono, Ángel. No te oímos todavía, Ángel. Tienes que activar el micrófono en la parte de abajo, en el centro. Hay 4 iconos, y uno de ellos es el del micrófono. Si no, pues tenemos... Pasamos a la mela, si quieres. Sí, que acaba de... A ver. Es que se baja la mano, a ver dónde está. Sí, ahora. Ya está. Sí. La mela, Horacio, la mela. Pues... Hola. Ahora. Bueno, en primer lugar, Ángel Cabrera, felicitarte por ser presidente de Georgia Tech, que eso es lo primero, que yo creo que es significativo. Y segundo, que yo he dado clases en Teleco, de la Politécnica, lo cual supongo que conocerás a la gente de Aníbal, León Vidaller, en fin, etcétera, etcétera. Yo hay 2 preguntas que te quiero hacer y espero pero un poco de entorno positivo. Georgia Tech, si hay que preguntarte ahora para hacer esa comparación, ¿cuántos alumnos tiene de carrera y cuántos alumnos tiene de doctorado? 16.000 de carrera y 24.000 de posgrado. Vale. Entonces, yo he tenido la suerte de estar, y después estaré en la pregunta, he tenido la oportunidad de estar en Boston, en MIT, y también es la misma respuesta. Resulta que en España tenemos 4 o 5.000 alumnos de carrera y 100, 150 de doctorado. Es decir, que somos como un poco una graduate university, pero no una universidad que tiene los mismos alumnos de doctorado que los mismos alumnos de carrera. Y si ahora supongo que Georgia Tech es una universidad prestigiosa a nivel de ingeniería, MIT supongo que algún día querréis ser igual que MIT. Pues sí, en MIT los números son más o menos 5.000 alumnos de carrera, 6.000 de doctorado que hacen investigación y lógicamente es productiva, y 1.000 catedráticos. ¿Cómo puedes conseguir eso en España? Esas cifras. Es decir, que es igual el número de alumnos de carrera con el número de alumnos de posgrado, que los investigadores que están haciendo un doctorado van a trabajar como peleones. Y si aún encima son inmigrantes, como pasa en Estados Unidos, van a trabajar de manera impresionante. ¿Me he explicado bien? ¿Has entendido la pregunta? Sí, lo he entendido. Tenemos preguntas de 2 tipos, ¿no? Por el momento. Yo, cuando me reconectaba, la compañera anterior... Si quieres hacer una tercera pregunta antes de... Sí, yo creo que son temas distintos, si quieres atenderlos por separado. Sí, y tenemos también a Ángel Lafuente, que bueno, también Ángel ya, a ver si puede conectar y contestas a las 3. Muy bien, vale. Estupendo. Me dais entonces paso a Ángel Lafuente, ¿no? Sí. Profesor, sí, adelante. Me ha parecido admirable su exposición, coincido al 100%. He dado cursos en la Politécnica de Madrid y llevo 58 años
enseñando una materia que lamentablemente el sistema educativo, comenzando por ministros y terminando en docentes, no cultivamos. Tampoco en América, lo digo, aunque allí desde pequeños a los niños se les hace salir en público. Hay que enseñar, no se puede permitir que la gente salga graduada de las universidades cargados de conocimientos y carentes de dos elementos. Una personalidad imbatible, que nada ni nadie, salvo la muerte cuando llegue, nos pueda derribar, de donde sale el libre pensamiento, también la capacidad de diálogo, que sin ello no se puede dialogar. Y en segundo lugar, el dominio de la palabra hablada. Es una vergüenza, porque la pregunta es la siguiente, profesor. ¿De qué nos sirve conocer si no sabemos exponer o lo hacemos con miedos, sin contagiar entusiasmo al alumnado? Le voy a decir algo, profesor. Le voy a enviar una carta a su universidad. Espero que usted la lea. Sé que su tiempo vale mucho más que el oro. No seré yo quien se lo haga perder. Me dedico a eso, y usted que es psicólogo también, porque con 10 años descubrí un terror escénico patológico en mí. Y eso, a partir de los años, sin maestros e incluso en contra de las tonterías que se dicen en esta materia, he llegado a tener, siendo un don nadie, una personalidad imbatible. Esas tonterías que dicen de que el miedo natural, el miedo escénico es natural, que es inevitable y que es conveniente, son morrallas que son inaceptables. Gracias, profesor. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Definitivamente tres preguntas muy distintas unas de otras. Sí, muy diferentes. Atiéndelas como te parezca oportuno. Muy bien. No, pues mira, primero me parece que era Jamaina que hablaba de un poco de si la empresa valora o no al estudiante que sale de España, etcétera. O sea, yo, de nuevo, yo tengo una visión un poco sesgada de esto. O sea, a mí, la verdad es que yo he estudiado en España, como digo, soy un graduado orgulloso de tener con la Universidad Politécnica y me ha ido muy bien. Y sí, donde he ido me han valorado. O sea, que yo creo que no hay nada intrínseco con la Universidad Española o con la marca España, pero sí que hay una parte de la pregunta que yo creo que puede ser muy interesante a la hora de vuestro plan estratégico, Javier, que es el intentar de alguna manera en este proceso el involucrar a la empresa, el estudiar quiénes tradicionalmente han sido las organizaciones que más empleo han dado a los graduados de la Universidad de Alcalá y el involucrarlos en este proceso de reflexión. Es decir, cómo hacer que el egresado, el graduado de la Universidad de Alcalá responda a lo que ellos necesitan. Es un punto más, digo, no es el único punto a la hora de tomar decisiones, pero puede ser un punto de partida muy interesante. Sobre la comparación con el MIT, bueno, vamos a ver, una de las cosas, sí que es cierto que en la fundación de Georgia Tech envía un grupo de empresarios a finales del siglo XIX, justo después de la guerra. El sur, como sabemos, de la guerra de secesión, el sur se despierta pues destrozado, no solo físicamente, sino anímicamente, porque el norte, que está mucho más industrializado, demuestra ser bastante superior. Y entonces el sur genera un proceso de renovación para construir lo que llaman el nuevo sur. Y entonces se envían grupos de empresarios al norte, al MIT y a otras universidades, para ver cómo se puede hacer una universidad tecnológica en el sur. O sea, que es cierto que desde el principio ha habido un espíritu, si quieres, en Georgia Tech de emular o de seguir al MIT, que es justo lo que yo llamaba antes este proceso, las leyes newtonianas de las universidades, que si nos deja solos, lo único que hacemos es copiar a otro. Mi empeño desde que he llegado es que sería un error tratar de copiar al MIT, porque en algunos casos, de hecho, somos muchísimo mejores que MIT. Nosotros tenemos una escala muy superior a ellos, estamos en un entorno diferente. Nuestro objetivo no es emular a nadie. Nuestro objetivo es encontrar cuál es el modelo de universidad único, diferente, que pueda hacer que respondamos a lo que se espera de nuestra universidad. Es cierto que nuestra composición del número de estudiantes tenemos una carga de posgrado muy, muy alta, pero porque somos, en nuestro caso particular, somos una universidad de carga investigadora muy, muy intensa. De hecho, en los rankings, si uno quita las universidades que tienen medicina, nosotros no tenemos medicina, porque los números se sesgan si se incluyes todas.
estamos, pues con el MIT estamos arriba de las tablas entre las universidades más investigadoras. Y eso explica el por qué tenemos un programa de posgrado tan grande. No todas las universidades americanas son así. O sea, hay universidades donde dentro de su misión no está la investigación, o la investigación está en un segundo o en un tercer plano, y son universidades buenísimas. Algunas universidades bien conocidas y que no tienen ese empeño investigador o es una prioridad secundaria a la docencia. O sea que no es necesario que todas las universidades estén estructuradas de la misma manera. En nuestro caso hemos evolucionado así por nuestra misión, por nuestra historia, etcétera, ¿no? Y el comentario de Ángel Lafuente realmente es muy interesante porque, mira, en una gran diferencia cuando muchos de nosotros, ¿no?, estudiantes españoles, venimos a estudiar a Estados Unidos, a hacer un posgrado, lo que nos damos cuenta es que la experiencia universitaria americana es mucho más abierta y multidisciplinar de lo que es la experiencia universitaria española. Sobre todo en la Politécnica, donde era una federación de facultades y de escuelas independientes, con lo cual yo empecé primero en Teleco y terminé en Teleco, y el programa de estudios es extraordinariamente especializado, ¿no?, en cuestiones técnicas. En cuestiones técnicas salimos preparados mejor que nadie, pero lo cierto es que hay un montón de otras habilidades donde pues la Universidad Española no está haciendo el trabajo que la Universidad Americana, por ejemplo, hace. En la Universidad Americana, el modelo de enseñanza liberal permea todo. Es decir, incluso tú vas a Georgia Tech o vas al MIT y haces ingeniería aeronáutica, vas a tener que tomar cursos de historia o de filosofía, y vas a tener que hacer exposiciones verbales, y vas a tener que trabajar en equipo. Es decir, hay un modelo de investigación. Se entiende, ¿no?, la premisa es que incluso para ser buen ingeniero o para ser buen médico o buen farmacéutico o buen lo que sea, se necesita mucho más que conocimiento puramente técnico. Y las habilidades de comunicación escrita, habilidades de comunicación oral, la habilidad de dialogar, de analizar información de forma crítica. Y esas son las habilidades, por cierto, que más nos van a ayudar a ese papel, como digo, de la universidad como pilar central de una democracia, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo. Mientras estaba respondiendo a estas tres primeras preguntas, no ha habido nuevos participantes que hayan levantado la mano. Yo animo, disponemos todavía unos 10 minutos para esta parte del evento. Bueno, según hablaba, Marcelino, te doy permisos. Conectar al menos el micro, si quieres la cámara también para preguntar a Ángel. Perfecto. Hola Ángel, ¿qué tal estás? Qué alegría, Marcelino. Bueno, oye, estoy súper de acuerdo en casi todo lo que has dicho, sobre todo en esta orientación hacia el cliente, sea estudiante, sea empresas. Creo que es un enfoque que falta en la Universidad Española, sobre todo en las públicas, donde se confunde la libertad de cátedra con el que cada uno haga lo que le dé la gana. Yo te he contado alguna vez que mi experiencia más infructuosa ha sido en el Consejo Social de la Universidad de León, donde intentaba acercar las posturas de los catedráticos con los intereses de las empresas. Pero bueno, dejando aparte eso, sí creo que hay unos temas que no has mencionado y que a lo mejor merecen la pena, que son las universidades laborales. Creo que no solo es la formación, por decir así, universitaria clásica, sino también mejorar la universidad para todo tipo de oficios. Segundo, la educación continua. Veo algunos que hacen comentarios de cómo capto más estudiantes pensando en otros países, cuando lo que se puede hacer es captar más estudiantes de 30, 40, 50 años que tienen que reciclarse hacia otro tipo de estudios. Y luego realmente también ha habido pues una pregunta en ese sentido de la capacidad de exposición, pero yo incidiría en las habilidades sociales, en la capacidad de trabajar en equipo, de desarrollar programas que, a ver, ya todos somos conscientes de que no se trata de aprender las cosas de memoria, pero sobre todo se trata de aprender a trabajar en equipo y llevar proyectos. Hoy en día el project management es vital, ¿no? No sé si te merece la pena tratar alguno de esos temas. Muchas gracias. Gracias, Marcelino. Damos paso a otra pregunta, si quieres, Ángel, por agrupar de nuevo.
de Gabriel, al que le doy permisos en este punto. Gabriel, probamos. ¿Se oye un ruido? Sí, ahora se sí, oye adelante. Yo solo quería hacer una pregunta y es que he visto en algunos países que tienen grados para estudiantes extranjeros. En concreto, eso lo he visto en Italia. Y yo no sé si las universidades españolas, en concreto la de Alcalá, se plantea hacer, cómo se ve esto desde fuera. Es decir, el incorporar estudiantes de otros países, que en nuestro caso serían fundamentalmente europeos, aunque estaría abierto al resto del mundo, para hacer una especie de internalización de la universidad y no ser tan cerrados para nuestros propios estudiantes. Muchas gracias. Bueno, Gabriel, no sé si esta pregunta está más orientada hacia adentro que hacia el invitado, porque bueno, lo que se plantea Alcalá es distinto de lo que nos pueda contar Ángel, pero no sé qué opinas tú, Ángel, de este planteamiento y si quieres de la anterior, porque no ha habido una nueva pregunta. Sí, no, mira, la pregunta, de hecho están relacionadas, curiosamente, porque, bueno, si aceptas la premisa de que la curva demográfica, bueno, hay un tsunami, bueno, el tsunami ya ha pegado fuerte en España, ahora nos llega a nosotros, pero el tsunami de cómo el número de personas en edad tradicional universitaria ha bajado tanto, casi desde un punto de vista de supervivencia uno tiene que pensar, bueno, entonces ¿a qué me dedico y a quién formo? Entonces hay dos respuestas obvias, importantes. Una es la de la formación continua a lo largo de la vida de un individuo, como decía Marcelino, y la otra es la de formar a gente de otros países. Son dos posibles respuestas obvias. La de la formación a lo largo de toda la vida, fundamental. España lo necesita. Hay que intentar, o sea, los niveles de desempleo tan bestiales que hubo después de la crisis financiera, los niveles de desempleo con los que nos enfrentamos ahora requieren, es fundamental que haya un proceso masivo de educación, de renovación de la gente a todas las edades, ¿no? Sobre nuevas tecnologías. Nuestra experiencia en Georgia Tech es que hace 5 años, y esto fue antes de llegar yo, pero hace 5 años sacamos un máster online en informática, en Computer Science. Fue un gran experimento, la idea era hacerlo a una matrícula baratísima, que sé que en España a lo mejor no suena tan barata, pero a nivel de Estados Unidos esto era como la cuarta o la quinta parte de lo que se paga en un programa normal. Un programa enteramente online, que algunos antiguos alumnos de Georgia Tech entonces decían, bueno, esto va a ser el fin del mundo, Georgia Tech enseñando online, ¿esto qué es? El programa ahora, este programa de Computer Science tiene 12.000 alumnos, 12.000. Se ha convertido en el programa de informática de posgrado más grande de la galaxia. O sea, no hay, es una cosa, pero que ha transformado, o sea, cuando uno mira el número de alumnos de nuestra universidad, lo ha transformado. De 40.000, ya más de la cuarta parte son programas. El segundo en analítica, y los alumnos de estos programas son alumnos que están por todo el país, algunos en otros países, que están trabajando pero que saben que o se reciclan o no progresan en su carrera o incluso pueden perder el empleo. O sea, que es un programa que está teniendo un impacto bestial. En el de análisis de datos y Big Data tenemos ya, me parece que son 4.000 alumnos, y en el de ciberseguridad otros 2.000. Estos programas nos están haciendo pensar en nosotros mismos de manera totalmente diferente. Y a la hora de estudiantes de fuera, de otros países, pues yo creo que es también fundamental por varios motivos. Y uno de ellos es por mejorar la propia universidad. Por mejorar la propia universidad. O sea, la confluencia de perspectivas, de experiencias, de visiones de otras culturas realmente refuerza la universidad, la convierte en un entorno de aprendizaje mejor. Obviamente es una fuente de alumnos y seguramente si hubiera un poquito más de libertad en ese sentido, que sé que hay limitaciones políticas, pero si en algún momento se consigue libertad puede ser una fuente de ingresos también importante. Pero muy, muy, muy importante es que puede ser un estímulo a la economía y a la innovación. Estados Unidos tiene una ventaja, la economía de Estados Unidos tiene una ventaja bestial en sus universidades. O sea, el hecho de que cada año Estados Unidos sea el lugar
más atractivo para estudiantes de todo el mundo, nos permite traernos a los chinos con mayor potencial, a indios. Y esta es gente, cuando uno se va al Silicon Valley y ves a todas las historias, los Google, los Facebook, los no sé qué, están repletas o de fundadores o de ejecutivos o de ingenieros de todos los niveles que vienen de todo el mundo. O sea, el gran motor de la innovación en Estados Unidos es la universidad alimentada con talento que viene de todo el mundo. Interesantísimo. Muy bien. Hay tiempo quizá para una última pregunta en directo antes de pasar a la lista de preguntas de Slido de la mano del compañero Vergasa. No sé si alguien más se quiere animar a hacer una última pregunta en conexión directo. Si no, pasaríamos, Luis Miguel, y además de este modo tenemos un poco más de margen para esta última parte, a compartirlas. Ya he visto que las has compartido en un par de ocasiones, las preguntas más populares al menos dentro de Slido. Luis Miguel, si quieres adelante. Vale, muy bien. No sé si se me oye. Sí, se te oye perfectamente. Vale, pues muchas gracias, Ángel, por la verdad la interesante presentación, y se nota que has hecho varios planes estratégicos, porque muchas de las cuestiones que has planteado, pues evidentemente también nos las hemos planteado, al menos en lo que es el comité, que estamos organizando un poco el plan en nuestra universidad, pero que, como tú también decías, implica a todos los miembros de la comunidad universitaria, no solo a unos poquitos profesores del comité, sino a todo el profesorado, alumnos, políticos, empresarios. Coincido contigo. Bien, supongo que habrá gente que se ha conectado más tarde. Comentar que en la pantalla tenéis el QR donde podéis acceder directamente a las ¿vale? Del Slido. Ahí podéis hacer vuestra propia pregunta e incluso votar sobre las preguntas que os parecen más interesantes para que Ángel las conteste. ¿Vale? Entonces, estoy haciendo un poco de tiempo porque si alguien no se había percatado de este tema, para que pueda participar, tanto en la elaboración de alguna pregunta de interés como en la votación de las preguntas. Bueno, respecto a lo que ya tenemos, pues como podéis observar, hay una primera pregunta que viene dada por el compañero profesor de la Universidad, Ignacio Bravo, que dice, para ser diferente con respecto a otras universidades, ¿hasta qué punto es importante la promoción versus el valor novedoso que puedes aportar para ser diferente? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Ángel? Supongo que por promoción se refiere al marketing o a cómo promocionarse. Yo entiendo que es eso, sí. Sí. Mira, las dos tienen que ir juntas. O sea, al final, mira, el mercado de la educación superior en Estados Unidos es súper competitivo. Y bueno, también lo es y lo va a ser más en España, pero aquí es muy competitivo. Entonces, de poco vale el hacer las cosas bien si no se cuenta, ¿no? De hecho, en la universidad americana tenemos algunos instrumentos muy peculiares de la cultura americana. Por ejemplo, son los deportes. Como quizás se conozca en España, en Estados Unidos el deporte universitario es muy importante, sales por la televisión, hay millones de dólares en juego en contratos con la televisión, hay muchos recursos, pero lo que hace es crear, ayudarte a construir marca que se reconoce en todo el mundo, sentimiento de orgullo sobre la marca. Es muy común pues ver a nuestros antiguos alumnos con ropa de Georgia Tech, con la pegatina de Georgia Tech, con la matrícula en el coche de Georgia Tech. O sea, que usamos todas las herramientas que podemos. Pero eso sí, cuando uno ve un partido de fútbol americano de nuestro equipo en la televisión o un partido de nuestro equipo de baloncesto, durante el descanso te encuentras con un anuncio de Georgia Tech y contándote un poco por qué es tan importante la universidad. O sea, al final, el intentar contar tu historia y explicar y promocionar tu historia es
es muy importante, ¿no? Lo bueno es que tenemos ahora muchas herramientas, la mayoría de la gente consigue esa información a través de Internet, con lo cual tenemos todos las mismas herramientas para hacerlo. Pero hay que hacer las dos cosas. O sea, tú no puedes vender una historia sobre la Universidad de Alcalá que la presenta de una manera que es inconsistente con su propia realidad. Sí, es bastante lógico lo que comentas, ¿no? Ahora hay que hacerlo, con las limitaciones que a veces tenemos en España. Bueno, otra de las preguntas que aparecen en este caso es anónima, pero dice ¿qué puede hacer la Universidad Española en un entorno global para captar nuevos alumnos potenciales de países en vía de desarrollo? Comentabas que en la nueva década se va a producir, la mayor parte de los alumnos pues van a venir de Asia, de África, etcétera. Pero claro, estamos en un entorno global, ¿no? Y España pues no es puntera como puede ser pues Estados Unidos. Dentro de esa zona media en la cual se encuentra la Universidad Española y dentro de tu conocimiento que es amplio, ¿qué crees que puede ser atractivo de la Universidad Española o una universidad como la de Alcalá para este potencial estudiante que vamos a tener en esta nueva década? Yo creo que España será una posición privilegiada para atraer estudiantes de fuera y es más, marcas como Alcalá, que al final pues sois herederos de una de las tradiciones universitarias más antiguas de Europa y del mundo, y un centro histórico, un campus, en fin, hay una serie de factores que yo creo que hacen a España interesantísimo. Mira, Estados Unidos recibe al año más de 1 millón de estudiantes extranjeros. Más de 1 millón. Y de hecho es una curva que ha estado subiendo todos los años, excepto en los últimos 2 años, donde está empezando a bajar y es algo que nos preocupa muchísimo. De ese millón, la mitad vienen de China e India. La mitad. De hecho, la tercera parte, más de la tercera parte, es China solo. Y luego, junto China e India, son la mitad de los alumnos. El resto, bueno, pues Corea del Sur, Arabia Saudita, viene de todo. Cuando miras dónde van los alumnos extranjeros, los alumnos americanos cuando estudian fuera, salen mucho menos, por cierto. Los alumnos americanos es casi el menos del 10% de los alumnos americanos estudian fuera, que es algo problemático. Yo creo que a largo plazo va a ser un problema para Estados Unidos. Pero España es el tercer país. El primero es el Reino Unido, el segundo es Italia y el tercero es España. Esos 3 países cada uno recibe más de 30.000 alumnos americanos cada año. Luego ya bajas a Francia, Alemania, Irlanda, tal. Pero España es un país muy, muy atractivo. Es decir, estar en el corazón de unos bloques culturales y lingüísticos más importantes del mundo, una conexión con el bloque económico mayor o uno de los bloques económicos mayores del mundo como miembro de la Unión Europea, de hecho en un entorno como es el entorno de Madrid y en su sentido más amplio, que se ha convertido pues en una ciudad muy, muy abierta, es una ciudad que realmente con los brazos abiertos, una ciudad cosmopolita, que no lo ha sido siempre y ahora sí lo es, ¿no? O sea, yo creo que hay una serie de factores que hacen que sitúan a la Universidad Española y en concreto a universidades como Alcalá, con toda esa historia. Yo creo que hay factores muy, muy competitivos. Hay que poner eso en valor del siglo XXI, ¿no? Esa es la cuestión, porque al final para que alguien tome esa decisión hay que ponerlo en valor, ¿no? Pero los factores competitivos son reales. Me permite un inciso, no he querido robar ni un minuto de las preguntas de los asistentes, pero no quiero dejar pasar la oportunidad. Como factor diferencial de la Universidad de Alcalá, has mencionado en términos generales en la Universidad Española, pero Ángel, ¿cuál sería tu opinión con relación al castellano o al español como un elemento diferencial en la enseñanza, pues para atraer pues potenciales estudiantes de comunidades de grandes mercados como es el asiático, donde evidentemente a China
le interesa y mucho el mercado latinoamericano como proveedor de momento, pero quizá también como destino en un futuro. ¿Qué piensas que Alcalá podría apoyar, entre otros elementos de los que has mencionado, en el español, ese elemento, ese factor diferencial para competir, para establecer ese argumento, ¿no?, que has planteado antes, ¿no?, de ser diferente a los demás? Como hispanohablante en Estados Unidos, ¿qué perspectiva te da esto? Bueno, el español es claramente el idioma, el segundo idioma más común en Estados Unidos por razones obvias de proximidad geográfica, historia, etcétera. Pero tienes toda la razón, o sea, a medida de que con toda la oportunidad de crecimiento que hay en el bloque de habla hispana, de países de habla hispana, el interés que, por ejemplo, China está teniendo en crecer en Latinoamérica, o sea, a medida de que Latinoamérica y el bloque de habla española crece, el interés por el español, por aprender y estudiar en español va a seguir creciendo. Y la oportunidad que tiene España, es decir, de ofrecer esa educación de español o en español en un entorno a la vez europeo, o sea, el cumplir ese rol natural de puente, yo creo que eso es una situación muy, muy, muy interesante. De nuevo, uno tiene que crear valor encima de eso, pero ese valor de partida yo creo que es interesantísimo. Gracias. Disculpa, Luismi, ¿alguna pregunta más? No. Está perfectamente ligado y además hay otra también en esta línea, y es que Ángel ha hablado de los futuros estudiantes en Asia y en África, pero hay una cuestión que plantea que cómo ve la situación de Latinoamérica, porque entiendo que también puede haber un aumento potencial importante de estudiantes, ¿no? Bueno. Y puede ser un caladero también importante para universidades como la Universidad de Alcalá, donde en Latinoamérica pues tiene un prestigio ya ganado. ¿Tienes algunos datos al respecto o cuál es tu opinión respecto a la situación de Latinoamérica, Ángel? Pues también zona de crecimiento demográfico y de crecimiento económico. O sea que sin duda yo lo pondría en la misma categoría que sobre todo que Asia, sobre todo el sur asiático y África, sin duda. Ya. Vale, pues vamos con otra cuestión de Ignacio Bravo. Dice, la búsqueda de nuevos alumnos fuera de la Unión Europea es un reto donde en algunos países, como el Reino Unido, ya prevalece la cantidad versus será la calidad. Pone cantidad versus cantidad, eso no. ¿Tendremos en España o tenderemos en España a este modelo? Creo que quiere decir que prevalece la cantidad versus la calidad. No sé si estás de acuerdo con esta apreciación. ¿O cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es que el estudiante extranjero es una parte fundamental en el modelo económico de la Universidad Británica y la razón por la que el Reino Unido tiene las universidades que tiene y los recursos que tiene es en gran medida al influjo de estudiantes internacionales que recibe. Bueno, pues, y esto beneficiaría igual por la misma medida, le beneficiaría a España. Lo único que yo no sé si esto ha cambiado, pero sé que hay limitaciones a la hora de la Universidad Española de poner matrícula diferencial a estudiantes de fuera. Yo creo que eso obviamente habría que resolverlo para crear incentivos inmediatos para que la Universidad Española se ponga a reclutar alumnos de fuera. O sea, ahora mismo no me preocuparía demasiado. Lo que es importante es que España se convierta en un país destino para grandes números de estudiantes internacionales. Claro, esa sería quizás la conclusión, efectivamente. Hay otra pregunta de un anónimo. Dice, ¿deberían los estudios universitarios tener un coste parecido al de los Estados Unidos para tener una educación más competitiva, así como de investigación? Entiendo que lo que está diciendo es que en España la universidad es barata con respecto a Estados Unidos. Desde tu doble experiencia de conocimiento de la universidad americana y española, ¿crees que el tema del precio es algo que influye o que realmente a los precios españoles también se puede ser tan competitivo como en Estados Unidos?
Bueno, ahora mismo el precio, digamos, el coste de matrícula de la Universidad Española es bajísimo, ¿no? O sea, es de los más bajos del mundo, aunque a veces hay quejas cada vez que se suba un poco y tal, pero, o sea, para ponerlo en comparación, Georgia Tech es una universidad pública. Si uno es del estado de Georgia, el precio de la matrícula son $10,000 año. Es una universidad pública. Y eso es solo la matrícula. La mayoría de los estudiantes luego tienen que buscar maneras para vivir aquí, la residencia, la comida, en fin. Pues puede subir a los 30.000 año. Y si es una privada, pues la matrícula en lugar de 10, pues son 30 o más. O sea que es una universidad carísima. Ha creado una fuente de ingresos y de recursos económicos muy importante para la universidad, sobre todo los estados están invirtiendo menos dinero en apoyar la universidad pública en Estados Unidos, con lo cual las universidades suben la matrícula para compensar y para poder seguir teniendo el nivel de inversión que tenemos, pero el problema social que se ha creado es un problema de acceso, es un problema en el que gente de bajos ingresos pues a veces tiene problemas pudiendo acceder a la universidad y son problemas reales, con lo cual, o sea, yo no digo que habría que tener mucho cuidado y mucha cautela en hacer cambios que, digamos, pongan en peligro el nivel de acceso a la universidad que ha tenido la Universidad Española. Habría que tener mucha cautela. Pero, por otro lado, por ejemplo, ¿por qué no liberalizar lo que la Universidad Española pueda cargar o pueda cobrar en matrícula a un estudiante extranjero? O sea, no hay ninguna razón política para no hacerlo. No sé que no se puede hacer para estudiantes de la Unión Europea, pero para estudiantes no europeos, la verdad es que yo daría total libertad a la universidad para que haga lo que le plazca. Y si se tiene éxito, pues el estudiante extranjero puede ser una fuente real de recursos para la universidad que se necesita. Muy bien, pues hacemos una última pregunta y ya terminamos. Esta es por parte de Antonio Jiménez y dice, en su opinión, en la era post-COVID, ¿qué debería marcar la diferencia entre una universidad presencial y una universidad online? Pues esa es la gran pregunta que nos tenemos que preguntar todos. Es intentar responder efectivamente cuál es el valor de la presencia física. Es a lo que nos estamos preguntando todos. O sea, piensa que que en el año 2000, de nuevo, en el año 2021, todos los alumnos se van a preguntar lo mismo. ¿Por qué me haces venir a clase? Si hemos tenido la experiencia el año pasado y se hacía perfectamente por cómo usáis aquí el Blackboard o el Zoom o lo que sea, ¿por qué me haces venir a clase? Entonces vamos a tener que preguntar seriamente. Curiosamente, lo menos interesante que se puede hacer en un aula es dar clase. Es decir, es el modelo unidireccional de un profesor hablando y un montón de alumnos tomando apuntes. Eso se hace perfectamente bien por internet. De hecho, mejor, más cómodo, más a gusto, cada uno en su casa. Lo que no se puede hacer muy bien por internet es cosas como tener discusiones, debates, diálogos, trabajo en equipo, en algunos factores de trabajo en equipo. Es decir, hay otras, resolver problemas. Hay factores que no se pueden hacer muy bien online. Entonces, lo que hay que intentar es ver cómo sacar valor real de la presencia física, porque el que es físico por defecto ya no vale. Vamos a ver un cambio brutal. Y estamos todos igual, todos pensando en cómo adaptarnos a esta nueva era. Esta es la discusión que tengo aquí con mi gente continuamente, todos los días. Bueno, es agradable ver que las cuestiones son las mismas en todos los sitios, ¿no? Muy bien, pues con esto muchas gracias por las respuestas. Termino y doy ya la palabra a Javier para que cierre. Bueno, gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Muchas gracias, muchísimas gracias, Ángel, de nuevo. La verdad es que estaba aquí yo intentando extraer de todo lo que nos has dicho algunos patrones, algunas conclusiones, pero bueno, básicamente movimientos tectónicos, ¿no? Nos has hablado al principio de cuestiones que cambian y mucho, ¿no? Y esta última pregunta iba en esa dirección. Cambio dramático, decías, calificabas, ¿no? Las expectativas y estabas justo ahora recordándonos, ¿no? Que la pregunta no es cómo innovamos para enseñar online, sino cómo innovamos para seguir siendo presenciales, ¿no? Muy interesante esa manera, ¿no? de pensar, esa reflexión. La demografía en nuestro mercado local y casi por extensión a nivel global
grandes cambios, ¿no? Y hemos tratado también la cuestión de oportunidades en emergentes, etcétera, y desde luego no solamente en la demografía a nivel geográfico, sino también en términos de edades, ¿no? Con la oportunidad de, y además casi nos lo llevas después a una obligación, ¿no? De la universidad, el aprendizaje continuo, ¿no? Mantener profesionales cualificados a lo largo de todo su proceso vital, ¿no? En el caso de España, particularmente sangrante, ¿no? La cuestión de los desempleados, la necesidad de recualificar, y en este terremoto que también ha afectado a tantos sectores y que ha cambiado las maneras de trabajar y de gestionar en tantos otros negocios, si se me permite de nuevo la expresión, distinto del nuestro. Además de cuidar, evidentemente, y seguir siendo salvaguarda de la labor científica, del conocimiento, y también muy, muy importante, y a veces lo olvidamos, de la democracia, ¿no? Que es un reto mayor que a veces parece que nos trasciende, pero yo desde luego estoy totalmente de acuerdo en que debemos trabajar por ello. Y por último, bueno, llevarnos a esta idea de que cuando todos somos distintos, nos lo decía ahora Luis Miguel, tenemos todos ahora encima problemas similares. Y también, bueno, recogemos muy agradecidos el ejemplo de Georgia Tech y de vuestro reciente plan estratégico, y esta idea de la indagación apreciativa, que nos ha aliviado mucho al comité que estamos trabajando en esto en la Universidad de Alcalá, porque estamos preparando precisamente, aunque no lo hayamos llamado así, un proceso de indagación apreciativa. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, Ángel, doblemente porque sé que tu agenda había sido muy complicada, y bueno, esperamos poder informarte en breve de grandes avances en el plan estratégico de la Universidad de Alcalá. Recuerdo a los participantes y para los que vean esto en diferido en la grabación, el miércoles que viene un nuevo evento a continuación de con relación de nuevo a la internacionalización de la Universidad Española, en el cual tendremos oportunidad de escuchar ya en un debate más interno a compañeros en diferentes posiciones y con diferentes experiencias en la Universidad de Alcalá en esta materia. Muchas gracias a todos y bueno, lamentamos no haber dispuesto de más tiempo para nuevas preguntas, pero no queremos robar más tiempo a nuestro ponente. Muchas gracias. Gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias, Ángel.